volúmenes. Volúmenes de fluido, electrolitos. En cambio, el otro no, porque no había ningún hueco. Y los sinusoides, si se dan cuenta, van a tener capilares, pero miren, tienen un montón de huecos, son discontinuos. Esto va a estar relacionado a la presencia de pase de moléculas grandes y hasta de células. Son de diámetros de 30 a 40 micras, curso sinuoso, ¿verdad? No continuo, por decirlo así. Ahí vamos a poder verlo en el endotelio, la membrana basal discontinua. ¿Dónde lo vemos? En hígado, en vaso, en ganglios linfáticos, en la médula ósea, en la corteza suprarrenal. Ahí vas a observar eso. No te olvides. Eso lo vas a observar ahí. ¿Por qué? Porque justamente estás valorando lo que vendría a ser la relación de la continuidad. Seguimos. Vamos a ya con esto terminar cardio y vamos a respiratorio. En respiratorio, vamos a ver esa lámina. Ok. En respiratorio tenemos, bueno, la parte, disculpen, anatómica, ¿no? Aquí está. Aquí hay un pequeño esquema, donde tenemos cómo está formado, ¿no? La parte de las vías respiratorias altas, compuesto por la parte de la nariz, faringe, laringe, las bajas, relacionado a la tráquea y los bronquios primarios, que luego se dividen en secundarios, luego la presencia de los bronquiolos, para poder valorar los conductos alveolares, luego valorar ahí que los primarios y los secundarios tienen en su pared anillos cartilaginosos, y los bronquiolos son músculo liso, ¿no? Luego tenemos la zona de intercambio, que es la zona de la hematosis, donde está formada por los pulmones y la presencia de los alveolos, que tienen una forma racimada. Importante su forma porque aumenta la superficie de contacto y existen en mayor número. Va a estar rodeado de capilares y van a tener una pared, que es una capa sola de células, que va a ser llamada membrana respiratoria, recubriendo interiormente el alveolo y donde vamos a encontrar el surfactante, que está asociado con los neumocitos tipo 2 y de que va a encargarse de evitar el colapso pulmonar, el colapso de los alveolos. Entonces tenemos eso ahí. Ya el alveolo en sí, ya valorando la relación de las porciones, nosotros vamos a valorar dos porciones, la porción conductora y la porción respiratoria, como pueden observarlo ya en esta parte. La porción conductora es la que va a estar situada fuera y dentro de los pulmones. Ese, como su mismo nombre la dice, la que lleva el aire. Por eso se llama conducción. Y la porción respiratoria es la que está localizada estrictamente dentro. Esto está dentro. ¿Por qué? Porque aquí se va a valorar lo que vendría a ser la hematosis. No es nada del otro mundo, ustedes ya lo saben. Solamente es para recordar lo que vendría a ser ese principio, ¿no? Y aquí justamente estamos viendo la relación de las porciones, ¿no? Porque en la porción conductora del sistema respiratorio tenemos a quiénes? Tenemos a las células olfatorias, ¿ok? Vamos a tener que son neuronas bipolares cuya superficie apical, como pueden observar en la imagen, está modificada para formar un bulbo, la cual al final está relacionada con las células olfatorias que se proyectan sobre las mismas. Tenemos las células sustentaculares y basales también aquí, las células sustentaculares y basales, que si se dan cuenta son cilíndricas. Y estas van a tener una superficie con un borde estriado que tiene microvellosidades. ¿Por qué es importante esto? Porque van a tener la capacidad de poder proliferarse. Luego tenemos la relación de la lámina propia, que si vamos a observar la imagen, se va a conectar con lo que vendría a ser el tejido conectivo laxo. Ahí vamos a poder observar eso. Entonces, es importante. Luego, aquí les he puesto en manera de este cuadro resumen de las cosas más ranking, porque a veces viene el tipo de epitelio y ahí es cuando nos confundimos y entonces lo que queremos es de que ustedes ya tengan así direccionado, masticado lo que debería de ser. En la laringe vamos a tener el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Ese es el epitelio, está pintado de amarillo.
excepto en la región de la epiglotis y las cuerdas vocales, que están cubiertas de epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Luego tenemos la tráquea. La tráquea que va a tener una mucosa, un epitelio también cilíndrico pseudoestratificado, y va a tener también la presencia de su submucosa. Importante este dato, que en la adventicia se localizan los anillos en C. Luego tenemos el árbol bronquial. A veces, a veces aquí importante, antes que se me vaya, ahí les he puesto el excepto en la región de la epiglotis y las cuerdas en la laringe, no se vayan a olvidar, estimados. Por eso lo he pintado de dos colores, ¿ok? Bueno, en la relación del árbol bronquial, tenemos que tener en cuenta que hay bronquios primarios, secundarios, y a veces nos confundimos entre uno y otro. El primario, su estructura es idéntica a la de la tráquea, ¿ok? Tiene una excepción en su diámetro y en el grosor de sus paredes, pero tengamos en cuenta lo que vendría a ser la parte inicial. Otro aspecto es que el derecho es más recto que el izquierdo. Importante. A veces vienen casos cuando cae, ¿verdad? Lo que vendría a ser una estructura, no sé, un elemento extraño. ¿Por qué la distribución, no? La posición, disculpen. Bronquios secundarios y terciarios. Cada bronquio intrapulmonar se va a dirigir a un lóbulo de pulmón y los bronquios terciarios avanzan a los famosos segmentos broncopulmonares, que son más pequeños. Luego están los bronquiolos y esto es lo que debes de recordar. No poseen cartílagos. Los bronquiolos no poseen cartílagos. Tienen menos de 1 milímetro de diámetro y poseen células de clara. ¿Ok? Luego están los bronquiolos terminales, que forman la región más pequeña y distal de la porción conductora del sistema respiratorio. Por eso se llaman terminales. Y por último tenemos los respiratorios. Es ahí donde se va a poder valorar lo que vendría a ser la fase de la porción ya netamente de respiración, la porción respiratoria, donde ahí valoras la relación de los neumocitos, ¿no? Tipo 1 y tipo 2, cómo estos contribuyen, porque habíamos hablado que el tipo 2 podía generarte problemas en lo que vendría a ser la ventilación, no en la perfusión, pero sí en la ventilación, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a poder tener bueno, un colapso y no se va a dar la hematosis. Entonces ahí eso es para que lo puedas recordar, ¿ok? Para que lo puedas recordar ahí, en la parte respiratoria. Y es que en la porción respiratoria, justamente, si ustedes se dan cuenta aquí, van a poder observar lo que estamos conversando, porque la composición está dada justamente por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares, así como los alveolos. Entonces, por eso se los he puesto en esta lámina. Los bronquiolos respiratorios que van a ser la primera región en el sistema donde se va a dar el intercambio de gases. El conducto alveolar, el atrio y el saco alveolar, que si ustedes se dan cuenta es una red capilar. Lo vemos aquí, es una red capilar. Y los conductos alveolares van a tener disposiciones lineales y no tienen paredes propias. Los alvéolos en sí van a ser sacos de aire pequeños que van a estar compuestos de neumocitos tipo 1, muy atenuados, ¿verdad? Y que van a observar también los neumocitos tipo 2, que van a ser más grandes. ¿Y por qué son importantes? Porque forman la unidad estructural y funcional del sistema respiratorio. Luego tenemos el tabique interalveolar, que es la región entre los alvéolos adyacentes, y va a poseer, ¿qué cosa? Va a poseer un recubrimiento en ambos lados del epitelio alveolar. Para que por último puedas valorar lo que vendría a ser la barrera alveolo capilar. Ahí puedes observar la relación de la barrera, ¿no? Miren aquí tenemos la relación del aire, esta es la parte dentro del alveolo, la superficie del alveolo y la barrera alveolo capilar. Sabemos la relación del monóxido, la presencia de los neumocitos, cómo el uno también contribuye a que exista mayor cantidad de dos. Recuerden, eso también lo vimos desde la semana número 22 a la 24, ¿no? En embriología, justamente en la transición de la etapa canalicular y sacular. Por eso que luego hablamos del saco alveolar, porque ya va a estar presente el saco alveolar.
Entonces esto es importante, ya que si existe un compromiso que pueda vertirse o no objetivarse en lo que vendría a ser vamos a poder tener enfermedades propias. Y ahí es donde vamos a, la más representativa o la más preguntada, valorar la enfermedad de la membrana hialina. Muy bien. Siguiente sistema, sistema digestivo. En el sistema digestivo vamos a poder observar algunos también aspectos. Primero vamos a valorar la relación de la inervación. En la inervación del tracto digestivo vamos a tener un componente extrínseco y un componente intrínseco, como está en la lámina. El componente intrínseco, vamos a empezar por ese, va a estar relacionado por el famoso plexo o sistema nervioso entérico, donde tenemos la relación de los ganglios del plexo submucoso, también llamado de Meissner, ¿ok? Ahí está, de Meissner, y el plexo mientérico o de Auerbach. Ahí está. Son los dos que vas a poder encontrar, de Meissner o de Auerbach. El de Meissner, ¿ok? Entonces aquí, antes de ver esto, vamos a ir un ratito y nos vamos a saltar a esta parte, a la estructura, para que nos ubiquemos. Porque en la estructura, que es preguntado, siempre empezamos en la luz y tenemos que llegar a la serosa, que está relacionado con el peritoneo. Si te das cuenta que está la luz, vamos a hacer un zoom aquí un ratito. Ahí está. Luz, donde está la mano. Tenemos una cubierta de células, que ese revestimiento epitelial, obviamente, ahí tenemos lo que vendría a ser la mucosa. Tenemos la mucosa per se y una capita muscular propia, que es la muscularis mucosae. Importante, porque esta muscularis mucosae es la que se va a contraer, ¿ok? Y va a cambiar el diámetro de las células epiteliales para poder favorecer sus principios de absorción y secreción. Por eso son bien importantes. Luego de eso tenemos la parte de la submucosa. Y luego después de la submucosa tenemos las famosas capas musculares, que ustedes recuerdan desde universidad, siempre les enseñaron de una mnemotecnia que es el famoso cile. El cile es la circular interna y la longitudinal externa. La circular interna y la longitudinal está en ese orden. Por eso, si ustedes se dan cuenta, miren el orden dice luz, células epiteliales, mucosa, musculares mucosae, submucosa, circular interna y longitudinal externa. Y por último está la serosa. Esas son las capas y esa es la constitución de la estructura anatomistológica del tubo digestivo en general. La diferencia está en el estómago, que tiene una capa más, pero de ahí todas las demás son iguales. Pero siempre está relacionado primero con lo que vendría a ser la luz. En el componente, ahora sí, ya que nos ubicamos, intrínseco, que es el sistema nervioso entérico, ahí vamos a poder valorar la presencia del plexo submucoso. ¿Por qué hice el repaso primero de la estructura? Para que te ubiques. Porque el plexo submucoso se encuentra entre la submucosa y el circular interno. ¿Ok? Ahí se encuentra. Miren aquí, 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 por acá, entre la submucosa y el circular interno. Y acuérdate, ese submucoso, ese de secreción, se va a encargar de la secreción. ¿Ok? Se va a encargar de la secreción. Entonces, ese es un mucoso, ese de secreción y ya sabes dónde se encuentra. El mientérico es M de músculo, M de motilidad. Y además te está diciendo entre. Acuérdate la mnemotecnia. Mientre, está entre los músculos, está entre los músculos, ¿ok? Mientérico, entre los músculos. ¿Y de qué se va a encargar? De la motilidad, ¿ok? Ahí está. El componente intrínseco está dado por la relación autónoma. Básicamente, ya saben que está gobernado más por el colinérgico.
donde tenemos la relación del vago, que es un nervio mixto, y aquí vemos que va a inervar, ¿no? Mire, el vago no inerva todo, inerva la parte superior del tracto, inerva el músculo estriado del esófago, inerva la pared del estómago, el intestino delgado y el colon ascendente. En cambio, la parte inferior está regida por el nervio pudendo. El nervio pudendo inerva el músculo estriado del canal renal externo, la pared, la porción transversa descendente y sigmoidea del colon, porque este estaba asociado al colon ascendente, el vago. Y por último, el intestino delgado también y colon ascendente, una parte podría verse regulada, pero sobre todo también el mixto vagal. Y por último tenemos la inervación simpática, donde existen las fibras preganglionares que son cortas, no se olviden, y que la sinapsis va a ser fuera del tracto gastrointestinal, donde vamos a tener cuatro ganglios simpáticos: el ganglio celíaco, el mesentérico superior, el mesentérico inferior y el hipogástrico. Entonces todos ellos van a regular la actividad de lo que vendría a ser inervación simpática en el tracto digestivo. Los neurotransmisores y neuromoduladores del tracto gastrointestinal, ahí los tenemos. Vamos a completar esta tablita. Esta tablita es importante porque tenemos algunos, ¿no? Como la acetilcolina. La acetilcolina ya saben que viene de las neuronas colinérgicas y lo que va a hacer es, acuérdate, la acetilcolina en el tracto digestivo favorece el incremento de la motilidad, favorece el incremento de la secreción y este sí inhibe la contracción de los esfínteres. Relaja, antes que ponerle, ¿no? Relaja los esfínteres, ¿ok? Relajación de los esfínteres, no los contrae, los relaja. ¿Está bien? Entonces, aumenta la motilidad, aumenta la secreción, relaja los esfínteres. ¿Qué más? Como aumenta la secreción, ya sabes que aumenta la secreción salival, aumenta la secreción gástrica, aumenta la secreción pancreática, porque es secreción en general, gástrica, salival, pancreática. La región de lo que sería contracción es el músculo liso, pues es motilidad, ¿ok? La neuroepinefrina o la noradrenalina viene de las neuronas adrenérgicas, ¿ok? Y lo que va a hacer es lo opuesto, por decirlo así, ¿no? Ya saben que no es una oposición tal cual, es un complemento, es una homeostasis. Y las neuronas adrenérgicas lo que van a hacer es relajar primero, relajar, ¿qué cosa? El músculo liso, porque el otro lo había estimulado, lo había contraído. Va a disminuir la secreción, a excepción, eso es importante, pregunta de examen, a excepción de la saliva, porque la saliva aumenta por la actividad simpática, pero no en cantidad, sino en fluidez, ¿ok? No en cantidad en sí. Recuérdense, aumenta la secreción salival. Luego, el péptido intestinal vasoactivo. Vienen de las neuronas de la mucosa, ¿ok? Neuronas de la mucosa y, bueno, de la relación mucosa y músculo liso. ¿De qué se van a encargar? Relajación. Relajan el músculo liso, ¿ok? Y aumenta la secreción intestinal y aumenta la secreción pancreática. Ahí está. El otro, que es el péptido liberador de gastrina, o también llamada bombecina. Su mismo nombre lo dice. Liberador, ¿qué va a hacer? Aumenta la liberación de gastrina. ¿Y qué más va a pasar? Viene de las neuronas de la mucosa gástrica. Luego tenemos las encefalinas o los opiáceos. Estos van a venir de las neuronas de la mucosa también y del músculo liso. ¿De qué se van a encargar? Estas se van a encargar de contraer el músculo liso, disminuir la secreción intestinal. Disminuir, estimados, no se olviden. Luego tenemos al neuropéptido Y. El neuropéptido Y viene de las neuronas de la mucosa también y del músculo liso. ¿De qué se van a encargar? Relajar. El otro contraía, este relaja. Relaja el músculo liso. Pero también disminuye la secreción
intestinal. Y por último tenemos a la sustancia P, que es un coagregado de aceticolina. ¿Y qué es lo que va a hacer? Contracción del músculo liso. ¿Y qué más va a hacer? Aumenta la secreción salival. Ahí tenemos eso. ¿Ok? Tenemos lo que vendría a ser la relación de, bueno, en este caso, los mediadores más importantes. Otro aspecto importante son los péptidos del tracto gastrointestinal. Ahí tenemos a, bueno, tenemos a lo que vendría a ser, en primer lugar, la gastrina, ¿verdad? Es un péptido que favorece la secreción de ácido clorhídrico. Proviene de las células G, 17 a 34 aminoácidos, y su respuesta es favorecer la acción de la bomba de protones porque tiene un receptor que ahorita lo vamos a ver en la célula parietal. Otro péptido bien preguntado es la colecistoquinina. La colecistoquinina, llamada con las siglas CSK, es un péptido también que se libera de las células, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a hacer? Vamos a poder observar de que va a favorecer que se genere la contracción de la vesícula con relajación del esfínter de Oddi. Importante porque cuando se relaja el esfínter de Oddi, drena todo el jugo pancreático, el jugo biliar y favorece la digestión. El estímulo para que se libere la colecistoquinina es la presencia de ácidos grasos, de monoacilglicéridos, de acilglicéridos, pero no triglicéridos, acuérdense. Otro péptido que tenemos aquí, que tenemos que recordar, es la secretina. La secretina se libera, ¿verdad?, frente a la presencia y la concentración de los iones hidrógeno. El error más común con la secretina, porque como dice secretina, y lo primero que pensamos es el ácido clorhídrico, lo asociamos a que secreta ácido clorhídrico, pero en realidad secreta base para poder neutralizar la concentración de iones hidrógeno que está incrementado, ¿ok? Es decir, el estímulo más bien es la concentración de los iones hidrógeno y lo que busca en este caso es disminuir la acción. Entonces secreta todo menos ácido clorhídrico. Sobre todo, secreta bicarbonato. Secreta bicarbonato con la intención de neutralizar la concentración de los iones hidrógeno. De esta manera, ya disminuiría la acción ácida y buscaría que el pH sea óptimo, porque esto va a suceder a nivel del duodeno. ¿Por qué necesitas un pH óptimo? Porque el duodeno tiene un pH ácido con tendencia a la alcalinidad y lo que se busca es de que no llegue a ser muy ácido, porque si no se existiría un problema de metabolismo y sobre todo de absorción. Existiría un proceso de desnaturalización. Para eso, el cuerpo es tan sabio que lo que hace es, gracias al estímulo, liberar a la secretina. De esta manera, libera mayor cantidad de bicarbonato y ayuda en el proceso de la neutralización. Aquí tenemos ya algunas características propias de cada área, vamos a verlas. En la boca. En la boca tenemos mucosa masticatoria, ¿ok? En encías y paladar duro tenemos un epitelio estratificado plano con tendencia a la queratinización. Tenemos una mucosa especializada en la superficie dorsal de la lengua. Tenemos que se va a poder observar la presencia de las papilas linguales que incluyen los corpúsculos gustativos. Vamos a observar que existe un epitelio estratificado plano no queratinizado en las papilas fungiformes y circunvaladas que van a también estar relacionados con la presencia de queratina con su justamente relación de las papilas. Y tenemos una mucosa de revestimiento que en el borde interno vamos a poder observarlo de los labios, de los carrillos, el piso de la boca, la superficie interior de la lengua, inferior y la parte más interna de la lengua y en el paladar blando. Y también recordar que va a presentar un epitelio estratificado plano no queratinizado.
Luego tenemos la lengua, que tiene tres caras. Bueno, dos caras y una masa central, o región o cara central, algunos libros lo llaman, pero bueno, vamos en este caso con la clasificación planteada. La cara superior, la cara inferior y la masa central o céntrica. En la cara superior vamos a tener papilas linguales en los dos tercios anteriores, la amígdala lingual en el tercio posterior y vamos a observar que existe un epitelio estratificado plano no queratinizado en las papilas fungiformes y circunvaladas y queratinización en las papilas filiformes. Va a existir lámina propia de tejido conectivo denso unido al músculo. La cara inferior va a tener una mucosa bucal de revestimiento lisa y no van a tener papilas. Y la masa central vamos a observar que existe músculo estriado esquelético que va a estar dispuesto en tres direcciones, por eso la relación de voluntariedad, pero también vamos a observar que existe tejido conectivo y glándulas salivares menores, donde vas a encontrar que va a existir lo que vendría a ser en este caso, por una parte, vasos sanguíneos linfáticos y nervios. En las papilas linguales vamos a encontrar las filiformes y las fungiformes. Las filiformes, ¿ok? Son cónicas, son cónicas, son afiladas, pero lo más importante es que tienes que recordar que son las más abundantes, ¿ok? Son las más abundantes. Y esto no presenta corpúsculos gustativos, ¿ok? En cambio, las papilas fungiformes, bueno, y el epitelio de revestimiento es estratificado plano queratinizado, por si acaso. Y las papilas fungiformes son base estrecha y una parte más dilatada. Son poco frecuentes, pero lo más importante es que presenta corpúsculos gustativos. ¿Ok? No se vayan a olvidar, presenta corpúsculos gustativos. Seguimos con lo que vendría a ser la parte del esófago. En el esófago vamos a tener las capas, ya hemos visto, mucosa, submucosa, muscular, adventicia y serosa. Características. En la mucosa, el epitelio plano estratificado. Eso es lo que más ha venido, por eso se los he pintado de color amarillo. Va a tener su lámina propia, tejido conectivo moderadamente denso, glándulas cardíacas y muscular de la mucosa. Luego, en la submucosa. Tejido conectivo denso, glándulas esofágicas, mucosas, plexo de Meissner y vasos sanguíneos y linfáticos. En la parte muscular vamos a encontrar la parte superior, que es esquelético, eso ya lo sabemos. El medio, que es estriado esquelético y liso. Y el inferior, que es liso. Eso también es bien ranking, eso también creo que ya lo tenemos claro. Y tenemos el plexo nervioso de Auerbach, que lo hemos visto. Y también la parte del tejido conectivo laxo, sobre todo en cuello y tórax. Y en la adventicia o la serosa tenemos la porción de la serosa en la parte abdominal. Luego tenemos la transición esofágico-gástrica, donde observamos que el epitelio estratificado plano del esófago va a terminar súbitamente y empieza el epitelio simple cilíndrico del estómago. Importante, valoramos la relación de transición esófago-estómago, valoramos la presencia del cardio también. Ahí. Llegando al estómago, tenemos que hay en la mucosa un epitelio cilíndrico simple. Entonces, esto ya lo habíamos tipiado aquí. Se los vuelvo a mencionar. Mucosecretor. Eso es bien ranking. Vamos a encontrar una lámina propia de tejido conectivo laxo con infiltración linfática, glándulas cardíacas fúndicas y pilóricas y muscular de la mucosa. En la submucosa vamos a encontrar tejido conectivo denso, vasos sanguíneos y linfáticos y el famoso plexo nervioso de Meissner. Y en la parte muscular vamos a encontrar las fibras musculares lisas, ahí tenemos las oblicuas, las circulares, y esto es importante, lo que les dije hace un ratito, porque las oblicuas están solamente en el estómago, no están en los demás. ¿Y por qué el estómago tiene esto? Porque en el estómago tiene que haber un movimiento de mezcla, de propulsión. Como por ahí alguna vez nos dijeron en colegio, ¿no? El estómago es como una licuadora. Pues entonces tiene que darse algunos procesos que en los otros no se da, porque se da gran parte de la digestión.
Y gracias a esto, al final vamos a poder observar o evidenciar que existe la relación de la formación de primero en una primera instancia, de lo que vendría a ser el bolo alimenticio, luego el quimo y luego lo que vendría a ser el kilo, pues, ¿no? El kilo ya es a nivel intestinal, el quimo es en el nivel del estómago. Pero recuerden por favor eso, la relación de, en este caso, el músculo oblicuo. Eso es lo que sí me gustaría que no se vayan a olvidar. Y luego la serosa, que ya también la hemos conversado. Ahí tenemos esta imagen, solo para recalcar la relación de los mismos. Miren aquí la muscular, oblicua. La oblicua es interna, está antes de la circular. Luego está la longitudinal. Y bueno, en la parte ya de la misma mucosa y la parte de las láminas, veremos la parte celular, las células parietales, donde se favorece la secreción del ácido clorhídrico, y las células principales, lo más preguntado, la relación del pepsinógeno, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita. Disculpen, aquí, antes, esta parte de la lámina, me había olvidado mencionarles, la parte del esófago, ¿no? Que está en las partes del esófago, ahí está lo que vendría a ser la parte cervical, la parte del estrecho y lo que vendría a ser sus regiones, cervical, torácico y abdominal, ¿no? Cada uno con sus regiones. En el estómago, lo último ya para ir cerrando esta parte, ¿ok? Tenemos que entender de que va a existir, por una parte, ¿ok? Muy, muy importante, lo que sería la célula parietal. La célula parietal es de las más preguntadas, ¿no? Vamos a tener ahí, disculpen, vamos a tener ahí lo que vendría a ser la relación de mediadores que van a favorecer la acción. Aquí está la bomba de hidrógeno potasio ATPase, que es un tipo de transporte activo primario, es la famosa bomba de protones, donde existen mediadores como la acetilcolina, la histamina, la gastrina, que si se dan cuenta están de un color porque las tres favorecen una acción positiva sobre la bomba. Y tenemos estas dos que favorecen una acción negativa, donde está la somatostatina y está la prostaglandina E2, también llamada dinoprostina. Cuando ustedes tienen a estos mediadores o ligandos, cada uno va a tener que llegar a un receptor. Y esos receptores van a generar una cascada de señalización para generar una respuesta. La aceticolina, que juega con el M3, que es GQ, la histamina, que juega con el H2, que es GS, y la gastrina, que juega con el CCKB, que es GQ. La cascada de señalización, ya saben que estas dos están asociadas, la GQ, a la proteína quinasa C, proteína quinasa A, proteína quinasa C. Pero estas dos juegan con sus receptores que están asociados a proteína GI. Estos disminuyen los niveles de proteína quinasa A. Por eso que estos tres aumentan y favorecen una acción positiva sobre la bomba. Y estos disminuyen. Por eso acá hay bastantes preguntas de fármaco, de fisio, de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque valorando la parte histológica, tú reconoces la célula, sus componentes y lo que va a suceder, ¿no? Porque al final la bomba hace que justamente salga el ion hidrógeno y el potasio ingrese, y por esta parte salen los canales de cloro, por eso que al final en la luz se forma el ácido clorhídrico. Entonces recuerden, la inoprostina que viene del ciclo del ácido araquidónico, por eso es que cuando existe un cuadro antecedente de hemorragia digestiva, ¿verdad? Y existe lo que vendría a ser una disminución de lo que sería el efecto citoprotector, tienes un chance de resangrado, pues está contraindicado los AINES, ¿no? Una pregunta típica por el bloqueo de la COX-1. Disminuye la síntesis de prostanoides. Bueno, acá tenemos a las células principales, pepsinógeno, acuérdense, que están, y las células parietales. Aquí está una lámina histológica de eso, ¿no? Aquí les he querido presentar a las células G. Las células G, gastrina, amigos, la gastrina.
La gastrina es un péptido que acabamos de hablar. En el antro del estómago se encuentra la célula G. También están las células D, por ejemplo, las células D también están aquí, no están en este dibujo tal cual, pero estas dos están en el antro del estómago. Esta produce somatostatina. Ya hemos hablado que hace la gastrina. Favorece el efecto de la acción de la bomba y tiene un efecto de inhibición gástrica también, ¿no? Trofismo positivo. ¿Ok? No se olviden. ¿Qué situación clínica podríamos hablar de las células G, de los famosos gastrinomas, del famoso síndrome de Zollinger-Ellison? Otro aspecto, el intestino delgado. El intestino delgado, ya como tal, lo pueden observar. Vamos a poder observar que su componente está asociado básicamente a la absorción. Y vamos a poder entender que existen válvulas, ¿no? A diferencia de lo que vendría a ser la parte del estómago. Y en su histología tiene la misma relación de capas, solamente que vamos a ver más vellosidades, vamos a ver la mucosa distinta con los vasos quilíferos y las válvulas conniventes, que son válvulas que repliegan la mucosa, por eso miren la característica que tiene. Tienen unos milímetros de altura distinto, se dice de 7 a 8 algunos libros, y se van a encontrar los vasos y nervios. ¿Por qué es importante esa característica? Porque van a favorecer la absorción, y es lo que se observa a nivel intestinal justamente, el principio de la absorción. Las vellosidades intestinales, ¿ok? La relación de las vellosidades intestinales son importantes. Hemos estado hablando de eso, ya que salen de la lámina propia, se van a localizar y van a variar según tamaño y forma. Pero al estar formado por esos capilares, conductos linfáticos, músculo liso y linfocitos, van a permitir que en la superficie de las células, cuando se formen, exista mayor área de cobertura, mayor área que va a poder favorecer una respuesta en particular. Recordemos, si queremos diferenciar, por eso le he puesto aquí la relación de ilion, duodeno, sobre todo, yeyuno, es que en el duodeno son las villosidades intestinales las que tienen mayor cantidad, acuérdense, por eso ahí se da mayor absorción. En el duodeno son en mayor cantidad y mayor tamaño que en el yeyuno e ilion. No se vayan a olvidar, ya, no se vayan a olvidar. Las glándulas de Brunner, que estaban en este dibujito, por si acaso, que alguna vez ha venido, son glándulas que se ubican solamente en el duodeno, ¿ok? Están en la submucosa, si se dan cuenta, ya hemos visto la relación de la lámina, y va a estar relacionado con ¿qué? Va a estar relacionado con lo que vendría a ser la secreción de líquido alcalino como respuesta a un estímulo parasimpático. Secreta líquido alcalino frente a estímulo colinérgico. ¿Ya? Es importante. Bueno, en las criptas intestinales tenemos a las células de Panet, ¿ok? Y tenemos las células APUT, que son las células neuroendocrinas, ¿ya? Están asociadas básicamente a respuesta inflamatoria y respuesta, en este caso, a lo que vendría a ser también neurohormonal. Ya en lo que vendría a ser el ilion, tenemos las famosas placas de Peyer. Las placas de Peyer son los cúmulos de tejido linfático, ¿ok? Cúmulos de tejido linfático. Y se caracterizan porque interiormente contienen macrófagos, entonces está asociado a la inmunidad. No se vayan a olvidar. Esa es la característica más representativa. Y bueno, en el ilion también la diferencia de lo que se va a absorber, ¿no? El hierro, ya saben, zinc, más que todo, duodeno y ayuno. El ilion es la vitamina B12. La célula parietal también me olvidé mencionarles la relación con el factor intrínseco, ya que gracias al factor intrínseco se puede dar la absorción de la vitamina B12 justamente en el ilion terminal. Bueno, y por último tenemos el intestino grueso, que está constituido básicamente por cuatro capas. Está la mucosa, epitelio simple, cilíndrico con chapa estriada y células caliciformes intercaladas. Ahí están las criptas de Lieberkühn. En la
en la submucosa, que está formado por tejido conectivo con presencia de vasos sanguíneos. Y luego tenemos la mucosa externa, que presenta cintas de, bueno, la parte colónica, que son condensadas y que tiene una isoforma muscular distinta. No tiene cubierta continua. Y la serosa, que tiene mesotelio y a veces tiene un acúmulo de tejido adiposo para formar lo que vendría a ser los apéndices epiploicos. Y ahora vamos a la renal. Solamente recuerden, si nosotros, disculpen, valoramos la relación de sistemas, hemos visto lo más representativo de cada sistema. Estamos en la parte, en este caso, uroexcretora, ¿no? Porque luego aquí estamos valorando la relación excretor-genital para poder valorar la parte musculoesquelética. En la parte renal, tenemos que tener en consideración que el riñón, en primer lugar, sí, como tal, como unidad funcional tenemos a lo que vendría a ser la nefrona. Tenemos algunos principios que hay que tener en consideración: la presencia del corpúsculo de Malpighi, la relación de los túbulos, la relación del glomérulo y la relación tubular. Cuando valoramos la relación del glomérulo, valoramos la relación de la filtración y a nivel tubular, concentración y dilución. No se vayan a olvidar de eso. Otro aspecto importante aquí es que podemos observar lo que vendría a ser la relación de la glándula y la relación de lo que vendría a ser la parte adrenocortical, ¿no? Tenemos la parte cortical, que es la parte más externa, y la parte medular, que es la parte más interna. Y en la parte de lo que vendría a ser el riñón, tenemos este, tenemos que tener lo que vendría a ser los vasos, ¿no? La relación de ya por una parte también su corteza y médula, pero también la parte de la irrigación. Por eso aquí hay principios que hay que valorar ahí, ¿no? La relación del flujo, la relación del filtrado, y bueno, sabemos del ácido paraminipúrico, para que lo recuerden, y la relación de la filtración con la creatinina y la inulina, así como los pasos en el proceso de la formación de la orina, que está asociado a la filtración, reabsorción, secreción y excreción. Entonces, eso ya ustedes lo tienen claro, no vamos a repasar tanto eso, se lo han visto de repente en fisio, pero recuerdo las capas en el corpúsculo de Malpighi, recordemos la relación de la hoja visceral. ¿Por qué es importante eso? Porque las células epiteliales que vamos a poder observar ahí son denominados podocitos y vamos a poder que tienen prolongaciones celulares, que son los pedicelos o pedículos. ¿Y por qué son importantes? Porque favorecen este apoyo en las hendiduras de filtración. Luego, el glomérulo, ya saben que está constituido por un corpúsculo, o bueno, capilar, mejor dicho, fenestrados. Ya hemos visto la relación de la fenestración. Y vamos a poder observar que hay células mesangiales. ¿Por qué son importantes las células mesangiales? Porque van a favorecer la función fagocítica y de sostén. ¿Ok? Ya en el aparato yuxtaglomerular, que también es otro apartado importante, en el aparato yuxtaglomerular vamos a observar la mácula densa, ¿ok? Que ustedes saben que está relacionado con túbulo contorneado distal, y vamos a poder observar las células mesangiales extraglomerulares. Y bueno, lo más importante ahí es la relación de la producción de la renina frente a la disminución del sodio plasmático que va a ser sensado. Y esto da origen justamente a lo que vendría a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona como mecanismo de regulación de la presión arterial a largo plazo. ¿Ok? Aquí tenemos entonces una descripción histológica por áreas, reabsorción, aquí en el túbulo contorneado proximal. Aquí valorar la relación de reabsorción, pero la permeabilidad al agua, en lo que vendría a ser asa de Henle, para que en la última se pueda valorar la reabsorción final y también la secreción. Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, vamos a poder observar por áreas la relación justamente por lo que vendría a ser cada una, ¿ya? Y a su vez,
Aquí van a poder observar que va a existir algunas características histológicas. En el túbulo contorneado proximal van a encontrar un epitelio simple cuboide, ¿ok? En lo que vendría la asa de Henle van a encontrar un epitelio escamoso simple. En la parte ya de las asas per se, la parte ascendente, gruesa y delgada, ¿no? La parte gruesa, más cuboidales, y luego en la distal, cuboidales también, ¿ok? Eso es para que lo tengan ahí. Y por último, este dibujo, que no quería dejar pasarlo por alto, de la relación de las arteriolas, ¿no? Porque la arteriola aferente es la que llega, la arteriola eferente es la que sale, y sea el famoso penacho capilar glomerular, ¿no? Donde justamente va a llegar la sangre, pero sabemos que no es lo que se filtra, lo que se va a filtrar es el plasma sanguíneo. Y la relación de la filtración justamente va a estar relacionado a un porcentaje, ¿no? Al porcentaje justo frente al flujo. Entonces ahí recuerdas que el flujo sanguíneo, que el flujo sanguíneo es el 20% del gasto cardíaco, y luego recuerdas que el flujo plasmático renal es el 50% del flujo sanguíneo de manera práctica, y luego que la tasa de filtración glomerular es el 20% del flujo plasmático renal. De esa manera ya tienes lo que vendría a ser cada una de las variables coberturadas para que se pueda dar la relación del análisis frente al flujo sanguíneo. Y eso porque es importante, porque eso te va a ayudar a valorar lo que vendría a ser la relación de la depuración, que ustedes saben que es una manera de poder valorar función renal. Es la forma en la cual nosotros vamos a entender y reconocer la relación de la función renal. Entonces, ahí tenemos eso. Otro aspecto, y aquí un poquito más funcional, ¿no? En el túbulo contorneado proximal, recuerden la relación, miren, de las caras apical, luminal, vasolateral, que se reabsorbe son 75%, 80%, ¿no? Existe una reabsorción interesante y que al final repercute en lo que vendría a ser la parte de justamente principios, ¿no? Ahora, recuerden algo que aquí queríamos con el equipo que ustedes se puedan llevar, es la parte de justamente que hemos visto, se pregunta más, es la relación de la glucosa con, en este caso, los famosos, aquí sería, ¿no? SGLT, los dos, que favorece la reabsorción de la glucosa, porque la glucosa sí se filtra, no se olviden, la glucosa sí se filtra, solamente que se reabsorbe. Tienen que tener en consideración la característica de lo que vendría a ser, en este caso, el lintel renal, que es 180 miligramos por ciento. Si sobrepasa eso, tú tienes glucosuria, ¿no? Pero fisiológicamente se tiene que reabsorber. Y al reabsorberse, todo esto va a volver a ir a la sangre, pues, ¿no? Pero cuando se saturan estos, y porque son un target muy importante, son preguntados de que están las fosinas, ¿no? Las famosas capaglifosina, dapaglifosina, que es un tipo de transporte activo secundario, ¿no? Eso es el que va a jugar aquí. No se olviden. En el asa de Henle, lo más representativo que queremos que recuerdan es la relación de la permeabilidad, porque la osmolaridad va cambiando. Esta es la zona dilutora, ¿se acuerdan? Porque primero es isosmótico, se vuelve hiper, y luego por justamente la relación de la permeabilidad, y luego se vuelve impermeable y vuelve a ser, bueno, tendencia a disminuir la osmolaridad. Importante. Y también aquí un target muy importante que es el sodio potasio 2 cloro, que se encuentra en el asa ascendente de Henle y donde juegan los famosos diuréticos de asa. No se olviden, ahí pueden ustedes valorar las asas, ¿no? Recuerden la relación de la permeabilidad al agua. Primero buscas, ¿ok? En esa región ya no reabsorbes agua, ya no, ya, porque es impermeable al agua, ¿ok? No se olviden. Y por último, el túbulo contorneado distal, lo más representativo y colector, el ENAC, el RONCA también, y también los canales de agua, los acuaporinas 2.
porque cuando se expresen, justamente va a favorecer que se reabsorba agua. Y al reabsorberse agua va a incrementar el volumen de líquido extracelular. El ENaC lo que hace es reabsorber sodio, ¿verdad? Aquí está. Es un target muy importante. Aquí va a jugar lo que vendría a ser la milorida. Es un fármaco que se utiliza para la presión. Pero reabsorbe sodio, jala agua y también busca incrementar el volumen de líquido extracelular. Acuérdense que la aldosterona cuando se libera del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a llegar a su receptor de mineralocorticoides que estaría aquí. Y la aldosterona al llegar aquí lo que va a hacer es que se exprese el ENaC y que se exprese el RONCA. Se van a expresar ambos. Y al expresarse el ENaC, justamente favorece que se reabsorbe sodio. Y al expresarse el RONCA, que se secrete potasio. Por ello es que, por ejemplo, en el síndrome de Cohn, en el hiperaldosteronismo primario, ustedes han podido observar que existe una relación de, bueno, reabsorción de sodio, hipertensión, hipercaliuria, hipocalemia. ¿Por qué? Porque reabsorbes mucho sodio, aumenta la presión, porque más agua, y secretas más potasio, hay más potasio en orina, entonces, y menos en plasma. Y por eso es que hay una hipocalemia. ¿Ok? Este dibujo era para que ustedes recuerden eso. Existen varios mediadores. Están los canales de bomba de sodio-potasio, siempre también. Y la cara vasolateral que favorece lo que vendría a ser la relación de la carga. Así como los NK y lo que vendría a ser los canales CFTR de cloro. Otro aspecto importante, la vejiga. La vejiga, ¿qué mucosa tiene? Un epitelio de transición, no se olvide. Capa, una lámina propia, tejido conjuntivo laxo. En la capa muscular vamos a encontrar una longitudinal, ¿ok? Longitudinal interna, una circular externa y una longitudinal externa, ¿ok? Y bueno, vamos a tener la adventicia o la serosa, ¿ya? La adventicia o la serosa. Ya se recuerden eso. Ahí tenemos eso. La vejiga, aparte de recordar, está el músculo detrusor, ya saben. Está la relación de los esfínteres, la relación interna y externa. La externa es voluntaria, el interno es involuntario. Recuerden aquí en la parte, no lo vamos a hablar, la fisiología de la micción, pero recuerden que está la de llenado o almacenamiento y está la de vaciado o eliminación. Y ahí es donde ustedes van a poder reconocer de que la relación de los músculos, cómo juegan y cómo al final repercuten en lo que vendría a ser el tono. ¿Ok? Y de esta manera, con los receptores beta 2 beta 3 alfa 2 M3 y M2, tanto para la vía simpática o parasimpática, repercutir en el llenado o en el vaciado. Recuerden que el llenado está asociado al simpático y el vaciado está asociado al parasimpático. Entonces ahí, bueno, aquí, para poner los receptores alfa 2 está en el músculo, está en el esfínter interno, ¿ok? Está con el M2. Alfa uno, disculpen. Alfa uno con el M2. Este favorece una contracción y este favorece una relajación. Y en el músculo detrusor está beta 2 y beta 3 y está M3. Este favorece una relajación y este favorece una contracción. ¿Ok? No se olviden. Uréter. El uréter tiene una capa mucosa, tiene un epitelio estratificado que es el epitelio transicional urinario. Tiene una capa muscular que contiene fibras musculares longitudinales, circulares y espirales que permiten el peristaltismo, porque hay un peristaltismo, ¿ok? De esta manera va a generarse que desde los riñones pueda llegar hasta la vejiga. Hay una longitudinal interna, hay una circular media y una longitudinal externa. Y tenemos una capa adventicia que está formada por tejido conjuntivo que recubre al uréter y lo aísla del resto de los tejidos. Luego tenemos a la uretra femenina, es el uréter.
La uretra femenina, ahí les he puesto lo más característico y todavía pintado de color amarillo. El epitelio es muy variable, pero es un predominio de plano estratificado. La mucosa va a estar rodeada de una capa longitudinal de músculo liso. No hay túnica adventicia, ¿ok? No se olviden. La capa de tejido conectivo de la vagina actúa como tal, por eso no hay por eso. No se vayan a olvidar. Uretra masculina. En la uretra masculina, tenemos justamente que existen porciones, porque está formada por porciones. ¿Cuáles son las porciones? Prostática, membranosa y esponjosa. La prostática es la que está revestida por epitelio de transición. Es la lámina propia del tejido conectivo laxo que está muy vascularizada y la mucosa que está rodeada por una capa de músculo liso que tiene la continuación de la capa muscular longitudinal externa de la vejiga. La porción membranosa de la uretra que va desde la próstata hasta el bulbo del pene y está revestido de epitelio pseudoestratificado cilíndrico. La capa muscular que está revestida por fibras musculares estriadas del diafragma urogenital. Esa va a ser la parte membranosa. Y la esponjosa, que es la parte cavernosa peniana, que va a recorrer el pene y va a estar revestida también de epitelio pseudoestratificado cilíndrico, pero ahí se los he subrayado, excepto la parte final que es plana estratificada. Eso es lo que ha podido venir y eso es lo que les pediría que lo recuerden. Y además, toda la uretra va a estar encontrándose con la presencia de glándulas que van a ser intraepiteliales y bueno, la mucosa de la porción esponjosa va a estar rodeada por el cuerpo esponjoso de la uretra y no va a haber capa muscular. Bueno, y por último, disculpen, vamos a poder ver la parte musculoesquelética. Si se dan cuenta, aquí estamos observando ya la última parte, que es la parte musculoesquelética neuronal. Aquí ustedes van a poder entender lo que vendría a ser el principio de neurona, sinapsis y también la parte de lo que sería la relación musculoesquelética. Y vamos a empezar llenando esta imagen. Pues aquí tenemos una neurona. Ya sabemos que es la que se va a encargar de todo el proceso que estamos analizando. Tenemos el núcleo, ¿verdad? Aquí tenemos la relación del axón. Tenemos la relación del cuerpo o del soma, la relación de las dendritas. Y bueno, sabemos que estas van a tener sus axones terminales también, formándose lo que vendría a ser una sinapsis, ¿no? Tenemos la relación de la capa de la mielina, los nódulos de Ranvier, y bueno, tenemos lo que vendría a ser la presencia de las neuronas, ¿no? Por ejemplo, aquí están las células de Schwann, si es que estamos valorando, por ejemplo, sistema nervioso periférico, pero si fuera sistema nervioso central serían los oligodendrocitos. Entonces, las neuronas pueden ser unipolares, bipolares o podrían ser multipolares, pero las características frente a lo que vendría a ser el proceso es que las unipolares van a ser típicas en los invertebrados y también en la retina, en la vista. Ahí para que lo tengamos. Las bipolares van a estar asociados a vista, olfato, sentido del equilibrio. Aquí podemos ver esto, justamente la relación de comunicación que va a existir. Y las multipolares vamos a poder observar que son las más numerosas de nosotros, los vertebrados, y va a estar asociado a algunas funciones de mayor integración como el tacto y el movimiento. Tipos de neuronas, entonces tenemos sensoriales y motoras. Las sensoriales son las que conducen el impulso, ¿ok? Recuerden que todo estímulo genera una respuesta, pero tiene que ser captada. Tiene que ser, al momento de ser captada, luego tiene que ser justamente transmitida. Y este sentido, luego esto va a tener que ser, pues obviamente localizado. Va a conducir el impulso nervioso desde los receptores hasta los centros nerviosos y van a captar la información donde se localiza piel, articulaciones, órganos, oído y retina. En la parte motora vamos a poder observar que participan en funciones corporales como contracción, contracción muscular lisa, órganos, secreción de glándulas
también mediante lo que vendría a ser impulsos llamados impulso efector, y van a ser capaces de estimular las células musculares, incluyendo los del corazón, diafragma, intestinos, vejiga y glándulas. Por eso es que se encuentran y se encuentran en lo que vendría a ser estas regiones. Aquí tenemos lo que vendría a ser la relación de las estructuras de las células de la neuroglía, donde van a poder observar justamente lo que estamos conversando. Los astrocitos en la parte central y oligodendrocitos, están las células ependimarias también. Las características de las células ependimarias, forma cuboidea o cilíndrica, pero revisten los ventrículos y los conductos centrales, ¿no? ¿Cuál es la función? Circular, lo que vendría a ser circulación, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo y la absorción del mismo. Los astrocitos, que pueden ser fibrosos o citoplasmáticos, van a ser cuerpos celulares pequeños con prolongaciones. Vamos a encontrarla en la sustancia blanca y la sustancia gris. Tienen origen ectodérmico, pues básicamente todos, a excepción de la microglía, pero van a empezar a generar lo que vendría a ser un marco de sostén. Van a ser aislantes eléctricos y van a limitar la diseminación de los neurotransmisores, captando lo que vendría a ser la relación de iones y almacenando glucógeno para poder favorecer una función fagocítica. Los oligodendrocitos van a ser los cuerpos celulares pequeños que van a estar asociados a lo que vendría a ser la formación de la mielina, eso ya lo habíamos hablado, para que el impulso sea saltatorio. Las células satélites o capsulares son las que se encargan de formar y mantener el ambiente físico-químico controlado para la que vendría a ser las neuronas de los ganglios y la parte espinal y periférica. Las células de Schwann, que originan de la cresta neural y acompañan los axones para formar lo que vendría a ser el sistema nervioso periférico. Esto ya es periférico, así como las células de Müller y lo que vendría a ser la microglia. La microglia va a estar asociado como ramas onduladas con espinas y van a ser inactivos porque van a proliferar justamente en procesos como fagocitosis y van a estar acompañados de monocitos sanguíneos. Otro aspecto importante es la parte muscular. Aquí tenemos una persona, hacemos un corte del bíceps, corte transversal y podemos observar de macro a micro las estructuras. Y aquí lo que vamos a hacer es repisar justamente frente a la definición. Primero, sarcómero, que es la unidad funcional del músculo. Respecto a la definición, justamente es lo que vamos a ver aquí, unidad funcional del músculo. ¿Ok? Esto todo tiene que empezar con el sarcómero, porque es la unidad funcional. Luego de ahí vamos a ir viendo cada aspecto. Endomicio, perimicio y epimicio, el A, el B y el G, son los tejidos conectivos, porque la unión de estos forma el tendón, por si acaso, aquí lo vemos, es la unión del endoperimicio, epi y peri. Endo es el más interno, peri el que rodea y epi es el más externo. Así que para verlo más interno, más externo, tenemos aquí un corte, vemos un fascículo, vemos lo que vendría a ser el grupo de la célula, disculpen, los fascículos y las células, lo que vendría a ser las miofibrillas, con los filamentos finos, delgados y los filamentos gruesos, la relación de la actina y de la aminosina. Acá te dice tejido conectivo que está rodeando a un fascículo. El que está rodeando un fascículo es el perimicio, que sería esto. Todo esto es un fascículo, perimicio. Tejido conectivo que está rodeando todo un músculo, la parte más externa, que sería el epimicio. Y el más interno, ¿cuál es el más interno? Tejido conectivo que enclosa cada célula muscular, la más interna. Pues ahí está. La más interna, la más externa y lo que rodea el fascículo, que sería el perimicio. Seguimos. Una célula muscular también es llamado fibra muscular. A veces nos confundimos, leemos célula muscular, miocito, fibra muscular, es lo mismo. Fibra muscular es un miocito, es una célula muscular. Ahí dice, membrana plasmática de las células. ¿Tienen otro nombre? Pues no, aquí hemos visto de que este no va a querer denominarse igual que todos y se va a llamar sarcolema. No quiere llamarse membrana plasmática, sino sarcolema. Pero es lo mismo, tiene otro nombre. Acá te dice, largo, filamentos, organelas encontrados en los músculos que van a estar justamente presentes, ¿no? Ese se referencia a las miofibrillas, filamentos.
¿ok? Que se encuentran entre los miofibrillas. Las miofibrillas, que es cada una de estas, que está constituido por miofilamentos. Una miofibrilla es esto, y esto es un miofilamento. ¿Está bien? Seguimos. Dice, actina, miosina, estructura asociada a la contracción. Ok, ahí tendríamos lo que vendría a ser un miofilamento. ¿Por qué? Porque un miofilamento está constituido, esto de aquí, está constituido, y aquí hay un zoom, por actina y miosina. Un miofilamento está constituido por lo que vendría a ser actina y miosina, porque hay filamentos delgados y gruesos. Luego te dice extensión de tejido conectivo que va más allá del músculo, sirviendo para hacer una attach, para agarrar al hueso. Sería el tendón, ¿verdad? El tendón. Que es la unión del tejido. Mire, la unión, acá te dice. La unión de estos tres forma el tendón. Y lo último que vendría a ser la unión del grupo de células musculares, que sería un fascículo, ¿no? Todo esto es un fascículo. Fascículo, 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 fascículo. Y todo esto, y aquí está, constituido por las fibras. Y luego veo aquí las miofibrillas. Luego aquí veo los miofilamentos. ¿Ok? Aquí también vemos otra imagen para poder valorar la relación ahora de la sinapsis. En la sinapsis tenemos el axón terminal, la relación de las mitocondrias, la membrana presináptica, postsináptica, hendidura sináptica. ¿Ok? Ahí es donde ustedes van a poder encontrar y reconocer lo que vendría a ser este, todo lo que vendría a ser el proceso. ¿Ok? Todo empieza aquí con el potencial de acción, ingresa sodio, y al ingresar sodio se despolariza la membrana, abre los canales de calcio. El calcio favorece la traslocación de las vesículas, y al traslocarse las vesículas lo que va a suceder es que se va a poder expresar luego, y luego se va a poder exocitar el neurotransmisor. El neurotransmisor se va a exocitar y va a llegar a su receptor, que son los receptores, en este caso, nicotínicos tipo M, porque son esqueléticos estriados, que juegan con los canales de sodio, favoreciendo la despolarización en este caso, de las células, ¿no? Y generando la respuesta de la contracción muscular. ¿Por qué? Porque al final, cuando se contrae el músculo es porque justamente el sodio llegó, despolarizó los túbulos transversos, hubo un cambio de voltaje sensado por los receptores dihidropirínicos, y luego de esto los canales de Renaudine favorecieron que se liberara el calcio del retículo, y este retículo sarcoplasmático, el calcio va a la troponina C, que está aquí, y hace que se movilice una, se movilice. Y luego, ¿qué hacer? Que las zonas de unión de actina y miosina queden juntos para que se dé el fenómeno de contracción. ¿Ok? Eso, básicamente, para recordar. Esta es una línea Z o disco Z, todo esto es el sarcómero, esto te pueden preguntar. Y bueno, tenemos la banda H, la línea M, esta es la miosina, esta es la actina y esta es la titina. La titina es la que une o fija a la miosina con los discos Z, ¿ok? Y bueno, al final se puede dar el fenómeno de la contracción muscular. ¿Y cómo se da? Justamente aquí se ve. Porque cuando existe, vamos a verlo aquí, cuando existe lo que vendría a ser la relación de la posición de la actina y la miosina durante el ciclo, ¿ok? Vamos a poder observar de que existe la cabeza que va a poder unirse porque se ha expresado el lugar. Entonces, de esta manera se puede dar este pliegue de movimiento. El ATP va a tener una hendidura en la cabeza de miosina y va a haber un cambio conformacional en la miosina. Y el ATP se va a unir. Pero luego este ATP va a liberar y va a haber una hidrólisis del mismo, generando de que se exista el famoso golpe de potencia, ¿no? El famoso golpe de potencia-fuerza que van a poder observar. El ADP se libera y al final ya no hay nucleótidos unidos, pero luego esto se repite una y otra vez, ¿no? Generando lo que vendría a ser el fenómeno de la contracción muscular.
Y por último, para terminar, está la relación de los neurotransmisores. Ya hemos hablado de algunos, el colinérgico y el adrenérgico, asociado netamente al sistema nervioso autónomo. Recuerden que la acetilcolina está asociado a sinapsis preganglionar y también tiene repercusión sobre lo que vendría a ser la adrenalina, ¿no? Porque favorece la metilación. Norepinefrina son PES postganglionares. El glutamato y el GABA juegan en conjunto porque uno es excitador y el otro es inhibitorio del sistema nervioso central, y aspartato con glicina juegan juntos porque son un poquito más del sistema nervioso periférico. GABA depresor, glutamato excitador, dopamina inhibitorio y excitable dependiendo del receptor, asociado al placer, al igual que la serotonina, al control, al estado de ánimo, ¿no? Y bueno, las encefalinas y las endorfinas que están asociados a la analgesia y a la supresión del dolor. Bueno, estimados amigos, con esto hemos terminado la sesión de histología. Son aspectos de repente para algunos ya conocidos, pero nos ha servido para revisar y repasar porque son temas que muchas veces vienen unidos a capítulos de medicina, pero también podrían estar aislados, como el último de Residentado, en donde hablaron de los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo. Sin más, les anhelo lo mejor y conmigo será hasta la próxima en la fase 2. Cuídense mucho. Gracias.